Le aprecio mucho que me tome la llamada a la directora de Servicios a la Juventud, Daniela Dorantes, porque bueno, pues presentan por ahí un estudio, una proyección. Estiman que en México podría aumentar en 4 millones más o menos el número de chavos que no estudian y trabajan, así llamados ninis, que va más allá de eso, es un asunto muy complejo. La ONU ya ha señalado la generación que le toca sufrir la COVID, los chavos que empiezan en su mayoría de edad o empiezan a tratar de integrarse al mercado laboral como pues una generación del catástrofe. Aquí en México quizá la cosa sea un poco peor. Gracias, Daniela, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias, buen día, Luis. Oye, cuéntanos un poco al respecto de estas proyecciones, 4 millones más el número de ninis, ¿cómo se ve el panorama para la juventud pues en la pandemia y en el México post-COVID-19? Mira, la juventud ya venía cargando muchos estigmas y mucha falta de oportunidades, que quizá ahí me gustaría detenerme pues unos minutos, ¿no? En México, por ejemplo, se estimaba, ¿no?, que el desempleo de las personas jóvenes era el doble de lo de las personas en edad pues adultos, ¿no? También se estimaba que en general, ¿no?, las personas jóvenes estaban teniendo menos salario. Estábamos hablando de que menos de 6,400 pesos al mes, 2/3 partes de los jóvenes que estaban trabajando ganaban eso, lo que quiere decir que no les alcanza ni para ellos ni para una persona de su familia. Y eso también implica pues que muchos, ¿no?, 6 de cada 10 no tenían servicio de salud ni seguridad social. Eso pues los dejaba en una situación de precariedad muy alta, aunado a que aunque tengan más años de estudios, tienen muchas desventajas educativas, ¿no? Desde menor capacidad de comprensión lectora, menor capacidad de pensamiento lógico matemático. Entonces, había una tormenta, estaba muy mal la situación y el COVID pues obviamente lo desató una tormenta, un huracán, ¿no?, en medio de un caos. Lo cierto es que esta juventud también enfrenta, y creo que todos somos partícipes de un montón de estigmas, ¿no? Justamente como quienes le llamamos los ninis, ¿no? El cargando en él que no tiene ni estudiar ni trabaja, sin reconocer que hace muchas otras actividades, sin reconocer que es un sistema el que no le da oportunidades, ¿no? No son empresas que abren puertas, no hay educación, ¿no? Es el no estar las oportunidades ahí para que para ellos sea factible estudiar o trabajar. Nosotros día con día trabajamos con estas juventudes y nos damos cuenta que para ellos hay anhelos, hay esperanzas, ¿no? Pero cada vez más el sistema va dando esas oportunidades, ¿no? Y una gran frustración, Daniela, de una parte importante de la juventud. Me llama la atención el dato que dabas, y esto es antes de la pandemia. 6 de cada 10 no tienen IMSS, no tienen seguridad social. No, si se enferman, un chavo que tenga, y tú lo sabes mucho mejor que yo porque trabajas con ellos, pero pues un chavo de menos de 30 años, pues sabe que él la va a tener que librar de una u otra forma, que él va a tener que pagar algún servicio médico, no pensar en un seguro privado, híjole, es bien difícil, sabe que ganas menos, sabe que va a estar cañón comprarte una casa, ya no se diga un coche, menos, todavía dice, no, ni el coche ni la casa, el casarse de pronto, hacer una familia, algo como lo que parecía normal en la juventud de hace 30 años, la juventud de hoy, pues lo ve como algo sumamente complicado, porque es realmente complicado, porque hay una estigmatización, sí, hacia la juventud, pero también un mundo muchísimo más competitivo y en el cual pues se ven sin herramientas para realmente poder entrar a fondo. ¿Cómo será después de la pandemia desde su perspectiva? Mira, la pandemia lo que también vino a hacer evidente es esta brecha digital que ya teníamos cargando, ¿no? Que quizá no era tan evidente. Por ejemplo, nosotros en los centros de juventud los recibíamos y ahí había computadoras, ¿no? Obviamente la pandemia marca este distanciamiento, ¿no? Y eso pues implicará pues tener que hacer, y eso creo que nos corresponde a las instituciones sociales como será, pero también el gobierno y todas las entidades, sobre todo las entidades empleadoras, como una vocación de ver cómo resarcir o fomentar este crecimiento con mayor inclusión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estar pensando mucho más en cómo
reducir esa brecha digital, cómo ayudarles a comprender mejor el uso de las herramientas, cómo utilizar la computadora como un elemento de aprendizaje. Y justamente el día miércoles, en el marco del Día Internacional de la Juventud, presentábamos un decálogo. Este decálogo es una invitación a las entidades empleadoras a que les abran las puertas a las personas jóvenes, con algunos ajustes mínimos, ajustes, ¿no? Importantes, pero sencillos, ¿no? Sí. Para sus procesos de reclutamiento, desde no pedir la fotografía, desde no pedir el código postal, ¿no? Todo el mundo dice, ¿por qué te preocupa tanto el código postal? Pues porque día con día nosotros vemos, por ejemplo, que a chavos se les cierra la puerta porque vienen de colonias como Ecatepec, ¿no? O que vienen de colonias como la Independencia en Monterrey, ¿no? Que son colonias que tradicionalmente están marcadas por la pobreza, por la desigualdad y obviamente también por la violencia. Entonces, pues si nosotros somos entes que estamos contratando y volvemos a replicar esos vicios, nos vamos a estar cerrando. Las pocas oportunidades se las vamos a estar cerrando también a quien más lo necesita, porque hablar de juventud es hablar de un mundo dispar, ¿no? No todos tienen universidad, no todos tienen preparatoria, muchos tienen familia, muchos con 25 o 23 años tienen 2 hijos, o más, ¿no? Entonces, es hablar de un mundo muy dispar y hablas realidades. Claro, hablas de chavos que tienen prepa o que tienen universidad o que hasta tienen maestría también, pero no tienen chamba, ni la tienen fácil para conseguirla, ¿no? O sea, ni siquiera hay ya esta diferenciación que a lo mejor existía en generaciones anteriores. Pues ya tienes una carrera, seguramente la vas a armar. Hoy no es garantía de nada. Y mucho menos también en niveles más bajos, Luis. Claro. Pensemos, yo siempre cuento que, por ejemplo, mi abuelito, ¿no? Estudió hasta la primaria, y tuvo un trabajo y pudo mandar a mi papá a la universidad. Pero, pues, si pensamos en estos jóvenes con una secundaria o una primaria trunca, literalmente no tienen posibilidades de encontrar un trabajo. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos de manera colectiva para que ellos puedan avanzar en sus aprendizajes. Y no solo en sus grados escolares, sino en su aprendizaje. Bueno. Que adquieran las competencias que se necesitan. Te aprecio mucho, Daniela Dorantes, directora de Servicios a la Juventud, por tomar esta comunicación y estaremos ahí atentos. Por cierto, por aquí leo algunos datos de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno, un proyecto de una proyección en donde se habla de un 14% más de jóvenes fuera de la escuela y que además podría llegar a tener, por desgracia, también incrementos en tasas de criminalidad. Sí, uno de los elementos que la evidencia ha marcado más es que justamente un joven sin estas oportunidades es más presa fácil de la delincuencia, lamentablemente. Entonces, si queremos transformar al país, de verdad tenemos que hacerlo con un crecimiento inclusivo en donde todos puedan tener igualdad de oportunidades. Daniela Dorantes, mil gracias por la comunicación, muy buenos días. Que tengas bonito día.